Cordial saludo. Mi nombre es Dorian Alberto Ávila Prado, estudiante de UNA, de la tecnología de radiología e imágenes diagnósticas en UNA Cali. Bueno, vamos a hablar sobre la prevención de infecciones intrahospitalarias. Primero que todo, ¿qué debemos saber? ¿Qué es una infección intrahospitalaria o una enfermedad nosocomial? Es una infección asociada a los servicios de salud que ocurre después de la internación de un paciente en el cual se hospitaliza y a lo cual no tenía dicha enfermedad o dicha bacteria o dicha infección y la obtiene a través de la hospitalización después de 48-72 horas. ¿Cuándo ocurre y sus mecanismos de transmisión? Esto ocurre durante las 48 horas después de su hospitalización, donde microorganismos, dependiendo del estado del paciente, que por sus bajas defensas se aprovecha de esto, y hay unos mecanismos de transmisión, donde se da un reservorio y un huésped, que es el paciente. Los reservorios, ¿cuáles pueden ser? El medio hospitalario, los objetos inanimados, otros pacientes donde hay hacinamiento, por ejemplo, o el mismo personal de salud, si no tiene un buen manejo o buena asepsia con su método de trabajo. Pasamos a lo que es la prevención de infecciones hospitalarias. ¿Cómo prevenimos? Lo prevenimos mediante un método simple, que es el lavado de manos, el usar suficiente jabón, el frotar las manos entre sí, los dorsos y entre los dedos, el frotar el pulgar de una mano con la otra, el frotar la punta de los dedos y la palma de la mano y el enjuague bien. Los 5 momentos de higiene de manos, ¿cuáles son? Antes de tocar el paciente. El segundo, antes de realizar una tarea limpia aséptica. Tercero, después de un riesgo de exposición a líquidos corporales. Cuarto, después de tocar un paciente. El quinto, después del contacto con el entorno del paciente con objetos inanimados. También en el manejo correcto de los pacientes de aislamiento, que tenemos pacientes de contacto por Baumani, por Clostridium y ahora con el SARS-CoV, que es una nueva amenaza para que nuestros pacientes con bajas defensas se pueden contagiar fácilmente. Los métodos de barrera, cuando se realizan diferentes procedimientos como el paso de catéter endovenoso o el paso de un majurca o el paso de una línea arterial, donde se debe utilizar clorexidina y medios estériles para no contagiar al paciente. También debemos tener en cuenta el baño del paciente, que se hace con toallas de clorexidina, que ya no se utiliza tanta agua ni tanta humedad porque esto trae bacterias, patógenos y diferentes microorganismos que pueden aprovecharse del paciente. Y por último podemos hablar de los desechos hospitalarios, que se deben de hacer de forma correcta para no ir a contaminar por fuera a las personas que reciclan esta clase o manejan estos desechos y para nuestro mismo bienestar. Bueno, muchas gracias por... Prevención de caídas. La Organización Mundial de la Salud define a la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Las caídas de los pacientes son relativamente frecuentes en la mayoría de los hospitales del mundo, de modo que su cuantificación es uno de los indicadores que se utilizan para medir la calidad de los cuidados a los pacientes en las instituciones de salud. El objetivo general es desarrollar y fortalecer destrezas y competencias para prevenir y reducir la frecuencia de caídas en las instituciones. Y los objetivos específicos serían implementar buenas políticas y prácticas que favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención de la aparición de caídas en la institución. Aunque podemos hablar de caídas en todos los escenarios, nos centraremos en la caída intrahospitalaria como evento adverso. Para proponer medidas preventivas, organizaciones e instituciones han promovido la clasificación de las caídas hospitalarias.
Una de ellas son las caídas accidentales, que corresponden al 14% del total de caídas según las estadísticas. Son involuntarias, no predecibles y no es culpa del Ministerio de la Protección Social, ¿sí? Pero existen causantes como derrames en el suelo, desorden, iluminación inadecuada, muebles inestables, fallas de equipos, errores de juicio, tropezón, marcha normal o débil, marcha con arrastre de los pies. Estos son accidentes que no se pueden predecir, pero si se trabaja en el ambiente para evitar los riesgos, predeterminar el porqué y el tiempo de caída se podrían evitar. Otro tipo de caídas son las fisiológicas anticipadas, que corresponden al 80% de las caídas y son predecibles. Se presentan por tropezones o resbalones en pacientes con antecedentes de caídas, dificultades para caminar, incapacidad mental o cognitiva. Las caídas fisiológicas no anticipadas, que son las que corresponden al 6% de las caídas, no se esperan y no son predecibles la primera vez, y el objetivo es prevenir una segunda caída. Se presentan en pacientes con desmayos o mareos, ataques epilépticos, fracturas patológicas de cadera o medicamentos. Existen acciones inseguras. Unas de ellas son dejar solo al paciente en el borde de la cama, en el baño, cuando se debe trasladar a algún sitio dentro de la institución, cuando le van a realizar algún tipo de examen, imagen diagnóstica o laboratorio. Otra de ellas sería la movilización del paciente con un equipo humano insuficiente. Y por último tenemos que realizar limpieza de pisos de forma inadecuada, como dejar pisos húmedos sin señalización, uso de productos inadecuados. Muchas gracias por la atención. Buenas, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Diego Ramírez, estudiante en el curso de Cuidados Básicos de Enfermería. El tema de hoy es seguridad del paciente y mi exposición es acerca de la prevención de riesgos de administración en medicamentos. Eh, ¿Qué es un error de medicación? Un error de medicación es cualquier error que se produce en cualquiera de los procesos del sistema de utilización de los medicamentos. Un error o un suceso que, pudiéndose evitar, lleva al uso inadecuado de la medicación o al daño del paciente cuando el profesional sanitario, el paciente o el usuario y familiares están a cargo, pues, de administrar esta medicación. Los errores de administración de medicamentos, la idea clave para mejorar la seguridad de los pacientes es centrarse en que los sistemas sanitarios no son seguros, no que en los profesionales sean unos incompetentes. Pueden haber muchos tipos de errores de medicación, como el error de la prescripción, que es la selección incorrecta del medicamento prescrito en cuanto a la dosis, forma farmacéutica, cantidad, vía de administración, concentración, frecuencia de administración o instrucciones de uso, como las prescripciones ilegibles o las prescripciones que induzcan, pues, a un error que puede alcanzar a hacer un daño al paciente. También tenemos el error por omisión, que es no administrar, pues, al paciente una dosis prescrita antes de la siguiente. También está la hora de administración errónea, que es la administración fuera del tiempo preestablecido. También está la administración de un medicamento no prescrito, que esto incluiría, pues, por ejemplo, un medicamento equivocado, una dosis administrada a un paciente equivocado, medicamentos no prescritos y dosis administradas por fuera de las guías de los protocolos clínicos, como lo comúnmente conocido como la automedicación. El error en la dosificación es la administración al paciente de dosis mayor o menor de las prescritas o administración de dosis duplicadas. También está, pues, la administración de forma farmacéutica distinta, que también tenemos la preparación errónea de los medicamentos, que incluiría, pues, la dilución o reconstrucción incorrecta con una mezcla o un químico que sea incompatible con el medicamento. Tenemos el error en la técnica de administración, que esto incluiría, pues, el administrar un medicamento por la vía errónea. Está el error de administración de un medicamento deteriorado, que esto
incluiría, pues, por ejemplo, la administración de medicamento que ya haya caducado en su fecha de vencimiento o un medicamento mal almacenado. Tenemos el error de la monitorización y el incumplimiento, pues, del paciente cuando el paciente no quiere recibir el medicamento. Entonces, como prevención de los errores de medicación y con el fin de evitar, pues, en la medida de lo posible los errores asociados a la administración de medicamentos, es importante tener en cuenta en los siguientes puntos a los cuales que coloquialmente se denominan los 10 correctos. Está administrar el medicamento correcto, administrar el medicamento al paciente indicado, administrar la dosis correcta, administración de medicamento por la vía correcta, administrar el medicamento a la hora correcta, registrar pues todos los procedimientos realizados o el medicamento administrado al paciente, informar e instruir al paciente sobre el medicamento, comprobar que el paciente no toma ningún medicamento ajeno al prescrito, investigar si el paciente padece alergias y descartar pues las alteraciones farmacológicas y antes y después de a preparar un medicamento, lavarse muy bien las manos. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Roselaura Rendón Guerrero y les voy a hablar sobre prevención de riesgos radiológicos. Para saber lo que es la prevención de riesgos radiológicos es necesario conocer qué tipo de riesgos nos enfrentamos con la utilización de energía ionizante, que esto produce un alto riesgo para la salud. Se clasifican en estocásticos y deterministas. Los estocásticos, estos no dependen de un umbral, o sea, es decir, cuando se maneja una radiación, se debe tener unos parámetros de dosis y este efecto no tiene nada que ver con los parámetros de dosis que utilice. Puede ser mínimo o alto y los efectos de esto se producen de forma tardía. Cuando provocan lo que es la muerte celular y ha producido lo que es cáncer. En los efectos deterministas, ese sí depende del umbral. Entre más alta la dosis, más efecto se tiene. Y puede producir desde vómito hasta lesiones cutáneas. Por esta razón, se ha necesitado realizar los que son los protocolos de protección llamados radioprotección, que definen en una parte el estudio, si se justifica, se optimiza y se limita la dosis. Tenemos como nota importante que en 1930 se realizó la primera norma de protocolos de radioprotección y en 1949 fue el primer artículo sobre errores diagnósticos. En la resolución 482 de 2018 busca garantizar, estas resoluciones de Colombia, que busca garantizar el uso adecuado de los equipos generadores de radiología, de radiación ionizante, es decir, de los rayos X. Entonces, la forma de prevención de riesgos radiológicos tenemos 4 pasos. Primero, la valoración. Entonces, se evalúa el riesgo que puede producir la dosis, que puede producir el examen, la estrategia de desarrollar para manejarlo. Hay que ver cómo atenuar lo que es el riesgo que puede producir el manejo de energías ionizantes, de radiación ionizante, y mitigar el riesgo, que es mitigar, suavizar, y lo negativo tratar de que sea mínimo. También existe el otro paso, que es el parámetro a seguir, donde cada examen que se realiza dentro de la radiología debe ir justificado, optimizando su toma y limitando la dosis de tal forma que con una mínima dosis se pueda realizar un estudio de calidad y que sea justificado dependiendo de lo que tenga el paciente. Asimismo, se deben adecuar dentro de las salas, se debe adecuar las instalaciones al personal de salud y al personal expuesto. Las instalaciones para el manejo de radiología se necesita utilizar lo que son paredes plomadas. Esta es una parte de protección dentro del recinto de toma de radiación, de radiología. Y para el personal de salud debe tener dosímetros, además de estar cubierto con chalecos plomados. Igualmente, el paciente que va a ser expuesto debe realizar una mínima dosis con un estudio de calidad y debe tener también elementos de protección que sirvan como biombos y diferentes elementos que protejan lo que es las gónadas y elementos que no se van a irradiar. Asimismo, se debe proceder al servicio de prestador, es decir, se debe minimizar lo que es
el riesgo de equivocaciones dentro del servicio prestado, como son la gestión de citas, la exploración del paciente, la obtención de imágenes, que sean imágenes de calidad, que el informe sea adecuado a lo que tiene el paciente y al entregar el resultado sea un resultado adecuado y que sea del paciente. Entonces, para esto se realiza una gestión de seguridad que va conforme a 5 fases. La primera fase es identificación del riesgo, donde se identifica el riesgo sea dentro de toda la instalación de prestadora de servicios que maneje energías ionizantes, sea dentro del lugar donde se maneja, o sea en la parte externa que vamos desde el inicio del paciente, se evalúa y se analiza lo que es el riesgo que le puede provocar al paciente y así mismo se planifica una respuesta preventiva a este riesgo que puede generar. Eso se ve mucho cuando se realizan tomografías con contrastes, entonces se planifica qué tiene que traer el paciente, cómo se puede prevenir alguna alteración por lo que el manejo de medios de contraste, qué efectos puede producir. Asimismo, se despliega una comunicación activa, es decir, todo el personal que está en esta área debe conocer y debe saber qué se debe hacer en caso de una emergencia. Y se implementa un seguimiento y una revisión. Después de hacer eso, si hay algún efecto adverso, si hay algún riesgo que hemos controlado, se va a seguir y se va a implementar que todo esté acorde a lo que se había hablado. Así sucesivamente se va a realizar un círculo de comunicación para prevenir los riesgos dentro de la radiología.